Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la demostración del binomio de Newton por inducción matemática. Esto es para el curso de Introducción a la Teoría de Números. Algunos preliminares que vamos a discutir son los siguientes. Primero, los factoriales. En el caso de los factoriales, vamos a decir que si tenemos un número natural que incluya el cero, eso indica el asterisco, se define primero el cero factorial como el 1 y n factorial como n por n menos 1 factorial. Así, por ejemplo, 3 factorial, como ustedes lo observan por acá, es 3 por 2 factorial. Pero a su vez, 2 factorial es lo mismo que 2 por 1 factorial. Y 1 factorial es lo mismo que 1 por 0 factorial. Pero 0 factorial habíamos recordado que era 1 según la definición. Y de esta manera al final el resultado es 3 por 2 por 1, que consiste en 6. Entonces, lo más importante acá es recordar la definición como tal. Luego, otros de los preliminares para esta demostración son los coeficientes binomiales. Fuera del tema de probabilidad, vamos a definir con n y k que pertenecen a los naturales que incluyen el cero, se define el símbolo n combinación k o n sobre k, precisamente como n factorial entre k factorial por n menos k factorial si k es mayor o igual que n, y 0 si k es estrictamente mayor que n. En particular, lo que nos interesa es la propiedad primera, donde k es menor o igual que n. Esto define, por ejemplo, lo que conocemos como el triángulo de Pascal, y sus respectivos coeficientes. Por ejemplo, 5 combinación 2 o 5 sobre 2 es 5 factorial entre 2 factorial y 5 menos 2 factorial. Pero 5 menos 2 se convierte en 3 factorial. Y 5 factorial se puede desarrollar como 5 por 4 por 3 factorial. De la misma sentido, bueno, el 2 por el 3 factorial quedan iguales. Pero los 3 factoriales se pueden cancelar y me queda 5 por 4 entre 2 factorial, donde 2 factorial es 2 por 1. 5 por 4 es 20, muy importante, 2 por 1 es 2, y 20 sobre 2 al final da 10. Otro ejemplo es 6 sobre 3, o 6 combinación 3, o 6 por 6 entre 3. 6 sobre 3 es lo mismo que 6 factorial entre 3 factorial, y hago la resta de 6 menos 3. Resulta que 6 factorial lo vamos a mantener igual, y 6 menos 3 se convierte en 3 factorial. 6 factorial se desarrolla como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Lo de abajo lo mantenemos igual, pero podemos cancelar los dos 3 factorial, quedándome 6 por 5 por 4 y 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 es 3 factorial, que era el 6, y este 6 se puede cancelar con el 6 del numerador, quedándonos un 20. Por lo tanto, el resultado va a ser un 20. Bueno, entonces, con estos preliminares tenemos la siguiente propiedad, muy importante. Si n y k son números naturales, vamos a tener esta propiedad súper importante, que n entre k más n entre k con k menos 1 es igual a n más 1 sobre k. Por ejemplo, cuando construimos el triángulo de Pascal, empezando desde la fila 3, observamos que el 1 más el 1 generan el 2 y construimos unos a los lados. 1 más 2 genera 3 y 2 más 1 genera 3 y agregamos unos a los lados. Entonces, si le prestamos atención, cada vez que construimos la siguiente fila, ocupamos de los dos términos anteriores para poder construir el término siguiente. Esta propiedad aquí reflejada, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de este círculo. 1 representa el elemento en la posición nk, 2 en la posición nk más 1, perdón, era al revés. 1 es el que está después de la suma y 1 antes de la suma. Y el 3 es lo mismo que el resultado de n más 1. Si observan, n representa la fila y n más 1 la fila consecutiva, y k la posición, donde k recuerden que varía a partir de 0. Pero veamos cómo se prueba esta propiedad en general. Entonces, en el caso de la demostración de la propiedad, usamos la definición base, es decir, con un k menor o igual que n. Entonces, n combinación k es n factorial entre k factorial por n menos k factorial.
Y n, muy importante, entre k menos 1 es n factorial, entre k menos 1 factorial por n menos k menos 1 factorial. Y aquí, lo más importante es que el menos en el segundo denominador va a cambiar el signo. Aquí lo vamos a marcar. A continuación, lo que hacemos es que si prestamos atención, anteriormente teníamos k factorial en el primer denominador y k menos 1 factorial. Entonces, lo que queremos es construir un mismo denominador para tener fracciones homogéneas. Por ende, multiplicamos por k y por k, tanto en el numerador como en el denominador. Recordamos que k por k menos 1 factorial se va a convertir en k factorial, recordando la proposición 2. Perdón, la segunda parte de la definición del factorial. De esta manera, aquí vamos a tener k factorial ahora. Y arriba nos queda k por n factorial. Luego nos fijamos que tenemos n menos k factorial y n menos k más 1 factorial. Si ven, la diferencia entre ambas expresiones es que en el caso de la primera, podemos multiplicar tanto arriba como abajo, es decir, una fracción unitaria, un n menos k más 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Multiplicamos tanto arriba como abajo, numerador y denominador para ser más precisos, por ese n menos k más 1. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, que n menos k factorial por n menos k más 1, que es el consecutivo, se me va a convertir en n menos k más 1 factorial, que es lo que tenemos ahora en esta proposición. Ahora tenemos fracciones homogéneas. Entonces, esto va a permitir que solamente preservemos el denominador y solo sumemos los numeradores. Aquí en color rojo he marcado que se repite el n factorial, el cual mediante ley distributiva, o verlo así como técnica de factor común, podemos sacar este factor común, valga la redundancia, y nos queda n menos k más 1. Pero los k se repiten y tienen signo opuesto. Esto permite que lo podamos cancelar. Y al hacer esto, es decir, al cancelarlos, solo nos queda n más 1. Al quedarnos este n más 1, volvemos a ver de nuevo la propiedad n factorial por n más 1. De la segunda definición se nos convierte en n más 1 factorial. Entonces nos queda n más 1 factorial entre k factorial por n menos k más 1. En el denominador podemos colocar el más 1 a la par del n y el menos k secundarlo o colocarlo del lado derecho. Es decir, usamos la propiedad conmutativa. Esto permite que se nos convierta en n más 1 factorial sobre k factorial entre n más 1 menos k factorial, y al marcarlo en color se ve más claro que esto responde a la definición de la combinación de n más 1 entre k. Muy bien, entonces ya con esto hemos demostrado dicha propiedad. Muy bien, a continuación tenemos también como preliminar sustituciones en sumatorias. En este caso, recordamos que si A sub k es el término que es en una sucesión, recordando que k es un término pues, que usualmente pertenece a los naturales, entonces esta suma que presentamos acá, desde k igual a r hasta s de A sub k, se puede hacer la sustitución k igual a l menos t, en donde la variable k se puede cambiar en términos de la variable l, y t es un número por definir. En este sentido, en una sumatoria, lo que queremos proceder es a demostrar que si yo tengo esta suma, podemos pasar de una vez a esta suma. ¿Cómo lo logramos? Bueno, recordando que la sustitución k igual a l menos t me va a permitir hacer el cambio de límite inferior y superior en la suma. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esto aquí con el primero, el límite inferior en la primera suma. Si k es igual a r, tomamos la sustitución, que era k igual a l menos t. La k la cambiamos por r y luego despejamos la l. Es decir, r más t es igual a este. Esto me dice que l se transforma en r más t. Del mismo modo, ¿qué pasa con la s? Entonces tomamos la sustitución, k igual a l menos t. La k la cambiamos por s. Despejamos la L y nos queda que S más T es igual a L, lo cual nos lleva a la sustitución del límite superior. Y como K, pues K era L menos T, entonces lo cambiamos directamente en la sucesión y queda L menos T.
Pero decimos que K y L en realidad son variables que pues, se pueden trabajar sin ningún problema. Podemos decir que es lo que llamamos una variable muda. Y podemos cambiar la L que teníamos antes por una K. Y esto va a permitir o nos va a decir que la serie no se va a interrumpir o no se va a indefinir con volver a la variable K. La regla general entonces es que esta suma desde K igual a R hasta S de A sub K se transforma en la suma desde K igual a R más T hasta S más T y con subíndice K menos T. En efecto, veamos rápidamente la situación. La suma desarrollada desde K igual a R hasta S de A sub K es lo mismo que A sub R más 1, A sub R más 2, hasta llegar a A sub S. ¿Qué sucede en la segunda suma? Bueno, en la segunda suma empezamos desde R más T, entonces R más T, pero observen la forma y la estructura del término, es K menos T, T es fijo, entonces el T se mantiene fijo en todos los subíndices, pero entre paréntesis vamos a ir cambiando. Entonces, como empezamos en R más T, el siguiente es R más T y sumamos 1. El que sigue, R más T y sumamos 2. Así sucesivamente hasta llegar hasta S más T, que es el límite superior, y mantenemos menos T. Pero si quitamos paréntesis, en todos los casos, las T se cancelan y queda R. Se cancelan las T y queda R más 1. Se cancelan las T, queda R más 2. Y en general, se cancelan las T y queda A sub S. Entonces, observamos que la suma, la segunda suma, es igual a la primera suma. Entonces, vemos que esta sustitución es posible. Y bien, esto lo definimos y lo finiquitamos con el sentido de explicar el teorema o usarlo en la demostración del teorema del binomio. Ahora sí, ¿cómo se demuestra el binomio de Newton por inducción? Bueno, vamos a recordar que era primero dicho binomio. Entonces, si yo tengo un número natural, usualmente se puede ser 0 o no incluir al 0, y tengo que A y B son dos números reales, entonces A más B a la n es la suma desde K igual 0 hasta n de n combinación K, de A sub n menos K, perdón, de A elevado a la n menos K, de B a la K. Entonces, esta demostración por inducción, vamos a proceder a probar primero con n igual a 1. ¿Qué pasa si n vale 1? Bueno, A más B a la 1 implica que vamos a cambiar por 1 en donde estaba la n. Y al hacer esto y desarrollar la suma va a proceder con dos términos. Uno, donde todos se cambian por 0, que es lo que estoy marcando acá, y la otra suma donde todos se cambian por unos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, perdón. Aquí me queda que A1 combinación 0 se transforma en 1. Ahí ustedes lo pueden comprobar. A a la 1 menos 0 es a la 1, B a la 0 se mantiene. 1 combinación 1 se transforma en 1, lo pueden comprobar. Y a la 1 menos 1 es a la 0 y B a la 1. ¿Ok? Sucesivamente, entonces, pues 1 por a la 1 por B a la 0 solo queda A. Y 1 por a la 0 por B a la 1 solo queda B. De esta manera, A más B a la 1 es lo mismo que A más B. Y en efecto, se podía comprobar. Pueden probar con N2, con N3, que serían las respectivas fórmulas notables. Muy bien. Entonces, a continuación tenemos entonces la hipótesis de inducción. Entonces, es asumir que hasta algún valor de n se cumple dicha propiedad, la que habíamos enunciado. Que A más B a la n es la suma desde igual a 0 hasta n, de n combinación k, y a la n menos k por B a la k. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Bueno, que hasta el valor de n más 1, en vez de tener las n's, entonces al cambiar por n más 1, todo se va a cambiar por n más 1. Muy bien. Entonces, en efecto, si yo tengo A más B a la n más 1, lo puedo descomponer como A más B por A más B a la n. Luego, por la hipótesis de inducción, este A más B a la n lo cambio por la respectiva hipótesis. Y lo que vamos a hacer ahora es distribuir la suma, toda esta suma, por A y por B. Entonces, observen que aquí me queda una A, aquí me queda una B, de haber aplicado la ley distributiva. Luego lo que vamos a hacer es colocar A dentro, por decirlo así, y B dentro de los términos que componen a la serie.
Si yo hago eso, observen que esta A suma 1 al exponente de a n menos k y la b suma 1 al exponente de b a la k. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, me va a quedar a la n más 1 y aquí me va a quedar un b a la k más 1. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extraer o colocar o cambiar la k por 1 en la primera suma. Al hacer esto, entonces, me queda n más 1, la k vale 0, la b vale 0, entonces solo queda a la n más 1. Entonces, esto va a implicar que la suma ahora empieza en 1, pero siga terminando en n. En el segundo término, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar por el último término, por n. Ok, si yo hago esto, me queda n menos n, queda a la 0 que se va, y al cambiar la k por n, queda b a la n más 1. Entonces, esto va a permitir que tengamos el último término, pero ya la suma no termina en n, sino que va a terminar en n menos 1, pero sigue empezando desde k igual 0. Esto lo que va a implicar es que tengamos ahora dos sumas diferentes. El objetivo ahora es tratar de hacer la suma. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta suma que está aquí, voy a empezarla en 1. Entonces, la suma la vamos a empezar en 1. Pero si yo empiezo en 1, recordamos que por las propiedades que vimos, entonces el precio de hacer esto es que en vez de que llegue hasta n menos 1, ahora va a llegar hasta n. Y en vez de tener k, ahora tengo que restar 1 en todos los términos. Entonces aquí tendría que cambiar todas las k por k menos 1. Bueno, ahí no está muy claro, pero veámoslo en la siguiente regla. Entonces, observen que donde venía, al cambiar k por 1, ahora vamos a llegar a n. Y todas las k cambian por k menos 1. Aquí esto que estoy marcando en color rojo. Lo que estamos haciendo es tratando de manipular la regla para que queden exactamente iguales las dos sumas y poderlas sumar. Si le prestan atención, aquí queda n menos k y n más 1. Y aquí los 1 se cancelan quedando un b a la k. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, si le prestan atención, entonces los términos que componen, o parte de los términos que componen a la suma, son exactamente iguales. Lo que se hace es un reordenamiento, es decir, se asocian y conmutan los exponentes para que queden igual. Al hacer esto, entonces, a n más 1 menos k y a n más 1 menos k están presentes, igual que b a la k. Entonces, los contadores son exactamente iguales. Tenemos los mismos límites inferior y superior para ser más precisos. Entonces, en el siguiente paso podemos reunir ambas sumas y dejar y extraer a su vez un factor común, términos que se repiten y quedan sumando nk con nk menos 1. Pero vimos que esta propiedad es lo mismo que tener n más 1 entre k, de acuerdo a las reglas que habíamos discutido. Entonces me está quedando en el siguiente término n más 1 sobre k, y vean que la suma empieza en 1 y termina en n. Entonces ya tengo una misma suma. Luego, ¿qué sucede? Bueno, sucede que el término a la n más 1 se puede integrar a la suma. No hay ningún problema, nada más que en vez de que ahora empiece en 1, esto va a lograr que empiece en 0. Y el término bn más 1 se puede integrar a la suma, pero ya no vamos a hacer que llegue hasta n. Al integrarle este otro término, vamos a llegar hasta n más 1, con lo cual hemos probado por inducción matemática el binomio de Newton. Bueno, espero que esto lo hayan entendido y cualquier consulta o duda, estamos a su disposición. Entonces, recordarles repasar bastante, detener el video en algunos puntos o pautas y hacer cualquier consulta en los comentarios.